Un lunes más vuelve con nosotros Vanessa Santana, coordinadora del área de gastronomía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Vanessa, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Vanessa. Muy buenos días, y hoy no vengo solo. Pero mira, Eugenio, te voy a decir una cosa. Mi madre, pero estabas ahí esperando nada más que abrieran el micrófono. Estoy A esperando. ver. El lunes pasado, el martes, la noticia era: aumentan los tardeos en las Islas Canarias. Y solo me acordaba de: Eugenio, te la voy a mandar. Para que entiendas lo que es tardear más allá del momento de comer, ¿eh? Sí, Para sí, que lo entiendas. sí, yo lo practico, lo de tardear lo practico No, yo Eugenio mucho, tiene un máster en tardeo. En tardear, sí. Pero a la calla, como diríamos. A la calla. A la calla la tiene. No, Ahí es la calladita. A veces lo comparto incluso, porque me gusta mucho tardear, lo voy a decir, porque si no, me gusta mucho tardear por la laguna. Entonces, lo suelo colgar. Entonces los oyentes que te vean por la laguna, que estén calladitos. Que calladito. No lo chismorreen nada. Pero mira, hoy vengo muy, muy bien acompañada. Lo sabemos. Y además con algo que a mí me encanta, que es hablar de cocina canaria, y sobre todo cuando tenemos un invitado como hoy, que es Miguel Ángel Almodóvar, que es periodista, escritor, sociólogo, y que además tiene una trayectoria muy conocido, además. Muy grande, y que, bueno, esta tarde estará en un acto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Centro de Humanidades, hablando de la cocina canaria de hoy, de ayer, y sobre todo desde una visión desde fuera, que eso es muy importante, porque a veces nosotros como que nos cegamos un poco y decimos: estos canarios. Perdemos la perspectiva. Sí, y Miguel Ángel yo creo que nos va a dar pues esa visión diferente. Bienvenido, Miguel Ángel. Bien hallados, muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por venir a la radio. No tengo retorno, bueno. ¿No te oyes bien? A ver. No me oigo bien. Espera, pero, voy a ayudarte un poquito. Bueno, ahí. Vamos adelante, porque básicamente sí os oigo. Ahora sí, perdón. Es mi culpa que no me he puesto. Es que me olvidé de decirle dónde estaba el regulador del sonido. Decía que muchas gracias por venir a la radio, Miguel Ángel. Al contrario, muchas gracias por recibirme. Es un placer y un honor, desde luego. Bueno, una voz muy reconocible para todos nuestros oyentes, porque estamos en radio. Si vieran imagen también dirían: madre mía, qué conocida es esta cara y esta voz, ¿no? Miguel Ángel, tantos años en televisión, en programas. El chico de la Campos, ¿no? Como todos, sí, ¿no? Así lo conoce mucha gente, ¿no? Hasta el grandísimo actor Francisco Valladares era el que salía con la Campos, ¿no? Sí. La verdad es que la Campos nos ocultó a todos, ¿no? Prácticamente éramos muchos años con ella. Su corte, pues yo creo que cerca de 30, ¿verdad? Casi 30 años. Sí, yo empecé en la radio con ella, entonces en Radio Cadena. Ella fue la primera directora de informativos de Radio Cadena, como sabéis, una cadena formada con las antiguas emisoras del movimiento. Cuando llega la transición democrática, pues se crea aquello, y ella se traslada de Málaga a Madrid. Málaga, que ya había tenido un premio Ondas, que no era fácil desde una radio pequeñita conseguir un Ondas en la época. Pues desde entonces, y luego Televisión Española, Telecinco, Antena 3, yo qué sé, Luis del Olmo. Una vida. Una vida, sí. Y en esa vida, Miguel Ángel, de gastronomía no hablábamos tú mucho con ella, ¿no? Hablabas de otras cosas, pero de gastronomía no recuerdo yo mucho, bueno, ¿no? Pues fíjate que yo estuve 9 temporadas haciendo un espacio que ya no se recuerda, se llamaba España Paso a Plato, y hacía 2 reportajes semanales. En aquella época yo tenía shares del 38%, aunque os cueste creerlo, que hoy no lo tiene. Madre la mía, final nadie, de Mundial de Fútbol, también es verdad que estábamos 3, éramos 4 y el cabo, era Antena 3, Televisión Española y nosotros, y los datos eran espléndidos. Además eran programas, en algún caso, el que hacíamos en Televisión Española se transmitía directamente por la Católica de Chile, por la televisión. Yo en Chile no podía dar un paso sin que me pidieran autógrafos, más que en España. Entonces, pues eran otros tiempos completamente distintos a los actuales, donde la profusión de medios, pues es completamente diferente a lo que fue en aquella época. Pero sí hacía ese programa que era un espacio. Además, el espacio, se puede decir una marca, supongo, porque lo patrocinaba Aneto cuando Aneto se lanzó, los caldos Aneto, que era pues un descubrimiento. Y fuimos la Campo y yo a ver allí una olla enorme, que tenían, pues creo que en el Ampurdán, o sea, que para demostrar que hacían el caldo natural, ¿no? Y allí fuimos a ver la olla, los dos. María Teresa Campos y Sí, usted. dentro de ese espacio, insisto, España Paso a Plato, en el que yo recorría, trabajaba, hacía los reportajes en el fin de semana,
y luego pues me los montaba como podía a lo largo de la semana, los metía en un día. O sea, sí se hizo gastronomía. Vale. Sí se hizo y además por eso está aquí, además porque tiene una relación personal también con nuestro rector, pero sí en los últimos años la universidad está haciendo mucho hincapié en hablar de gastronomía, en enseñar de gastronomía, en hacer cultura, conocimiento, formación de gastronomía, porque hay una parte que se llama historia, cultura general que no se debe de perder. Entonces Miguel Ángel viene un poco para darnos esa visión de la cocina y en el trayecto del coche ya veníamos nosotros en un debate de la cocina canaria, calentando motores, Nunca mejor dicho. veníamos calentando los fogones porque veníamos, pero ¿qué cocina? ¿Qué es cocina canaria, Miguel Ángel? ¿Pero qué es lo que Uy, llamamos esto sí que es cocina? metafísico. Sí, y veníamos en ese momento y Claro. ahora te la lanzo en directo. Pero fíjate, el problema de definir la cocina, ¿qué es la cocina canaria? Pues no lo sabemos como no sabemos qué es la cocina española. Este es un debate que empieza en el siglo XIX con Dionisio Pérez, el alias Postegusen, que niega la existencia de una cocina española. Dice que la cocina que podíamos resumir en España es la suma de cocinas regionales, cosa que no se ha modificado. De hecho, nadie ha hecho ese esfuerzo, como sí lo hizo Francia en su momento. En Francia existe una cocina francesa absolutamente inventada. Es decir, cogemos el cassoulet de aquí, cogemos otra cosa y creamos una gastronomía francesa, ¿no? Pues también es una gastronomía pues de sumas de cocinas regionales. La cocina canaria es una cocina primitiva y por tanto interesantísima. Pues hay cosas como el gofio. Esta a mí personalmente me fascina, pues la ropa vieja de cabra, el que la cabra se cocine, cosa que no existe en ningún otro lugar de España. Tenemos una cocina en general muy infanticida y vamos, ya apenas nace ya nos lo comemos. No esperamos que el animal se desarrolle, pues el cochinillo. Contaban que los antiguos iberos se comían los gazapos, o sea, los conejos chiquititos, pero sacándolos del vientre de la madre. O sea, digamos como se come como se comían entonces en tiempos los pajaritos en España. O sea, que te comes todo, el huesecito y todo. Y entonces yo creo que es una cocina, el potaje de berros, hay cosas verdaderamente extraordinarias. El problema es que eso se visibilice. Y cada vez pues nos encontramos con una cocina más estandarizada por problemas de globalización. Hay que atender sobre todo aquí el derecho primero es el del turista, luego ya se verá el de los aborígenes. Creo que al paso que vamos terminaremos en reservas como los IUS, ¿no? Ay, Dios mío, qué pena. Al menos en Madrid llevamos camino de que nos lleven a reservas y entonces pues la cocina se va desnaturalizando y va perdiendo personalidad y eso se añade el hecho de que aquí ha habido un fenómeno, pues el fenómeno Ferran Adrià, el fenómeno que yo diría, el fenómeno Villepin, cuando Villepin, el representante de Francia en Naciones Unidas, se opone a la guerra de Irak, pues entonces se decide que la cocina francesa ha muerto, que la cocina que manda es la del señor que estuvo en las Azores, pues España. Yo creo que todo eso nos ha despistado muchísimo y entonces este esfuerzo de fusión por la fusión, es decir, vamos a fusionar, porque claro, vamos, las lentejas pues las hacemos con cocochas de merluza, pero, Sí. pero ¿a santo de qué? Es verdad que es la coletilla de la Claro. mayoría de los restaurantes hoy en día. Tú le preguntas a un Claro. cocinero, ¿qué tipo de cocina Claro. hace tu restaurante? Dice, Claro. De fusión. Fusión. Y tú le ¿Y por dices, qué? O ¿por de qué autor. fusión? O de autor. Que Es eso ya verdad, es claro. el colmo. El colmo. Porque es que voy a decir algo que sé que es impertinente, pero es una realidad. La mayoría de nuestros chefs están muy próximos a la grafía. O sea, hay gente sin estudios, o sea, digámoslo claro. Gente que en algún momento pues estaba estudiando, no valían para estudiar, y de repente recibieron la llamada, la vocación, como De una la zarza cocina. ardiente desde el Sinaí que le dijo, sé cocinero, sé cocinero. Y entonces, pues con tan poquitos mimbres, no han podido avanzar demasiado. Yo creo que no hay respeto a la cocina española en general y luego a las cocinas regionales, pues que os voy a contar. Pues menos. Y entonces, vamos, sostengo que la cocina española ha desaparecido. Una cocina de miles de años, ¿no? Una cocina que tiene herencias púnicas, que tiene influencias romanas, que tiene Sefardí. 8 siglos de pasado. Durante 800 años fuimos árabes, descubrimos el escabeche, ahora el escabeche nos lo han quitado por el ceviche
escabeche, que es un escabeche de segunda regional, preferente, vamos, o sea, nosotros jugamos en primera y se ha conseguido, por ejemplo, que el escabeche sea Ceviche. el ceviche sea patrimonio inmaterial de la humanidad, y no así el escabeche, que es el gran regalo que España Vaya. le hace a la cocina de Occidente. Y entonces todos esos miles de años, insisto, la gran fusión, que es la llegada a América, los platos que van y que vienen, de lo que Canarias quizás sería el máximo representante. Canarias han pasado, han llegado. Es decir, hay cosas que son muy curiosas. Por ejemplo, Canarias es el sitio donde se inventa el arroz a la cubana. Los Qué cubanos... rico, qué pero los rico. cuba- pero- Qué pero que los Que rico. cubanos, comemos en todas las casas. los cubanos no han comido nunca. Entonces, Exacto. O sea, que debería una- llamarse un- arroz canario. Claro, bueno, Ah. también habría que hablar Arroz a lo canario. de muchos platos que se han ido apropiando pues de determinadas regiones. Dice Xavier Domingo, un autor muy interesante, que la cocina española es la errancia. La errancia, hemos ido pues en la mesta, nos hemos movido, pues se han movido los ejércitos, con los ejércitos iban familias, iban prostitutas, y entonces ese continuo movimiento pues ha creado una cocina verdaderamente fascinante, que al final hoy se ha reducido pues a una treve de miserable del gazpacho, la paella y la tortilla de patata. Si esto no es para, Para en fin, hacérnoslo mirar. para sentirse... Miguel Ángel, ¿y qué entonces, opina de que la cocina, cuando hablamos de cocina canaria, lo que más conozcamos, aparte del gofio que usted ha mencionado, sí. las papas arrugadas con mojo? Claro, fíjate que cuando se han hecho algunos intentos de definir qué es la gastronomía española, uno de ellos, probablemente de los más patéticos, lo hizo Facire, cuando Facire era presidente de Mario Sandoval, se hizo una cosa en el contexto de Madrid Fusión y se hizo pues una votación popular. En esa votación popular se eligieron las 7 maravillas gastronómicas de España y el número 1 eran las papas arrugadas con mojo. ¿Eh? ¿Ah? Pero el quinto era el paparajote murciano. Yo sospecho que esta votación era como la de Eurovisión, ¿no? Que estuvo Estaba a punto, politizado. que no sé si se compraban los votos o todos los canarios se pusieron a votar. Ahora, es un plato muy conocido, pero en general falsificado. En Madrid, por ejemplo, se ponen, y no es papa arrugada, es una patatita Sancochada enana. o venada. Una patita enana, pues no tiene nada que ver con una papa arrugada. Y entonces estamos siempre haciendo cosas que parecen ser lo que no son. Y, en fin, en esto, pues, yo qué sé, el llamado pulpo a la gallega no es gallego en absoluto, es de los maragatos, los muleros que iban y venían y que hacían esa cocina de rancia precisamente. Extremadura, pues, llevaban aceite y pimentón a Galicia y de Galicia Se llevaban traían pulpo porque el pulpo. pulpo jamás lo comieron los gallegos, es una cosa que no probaban y entonces prácticamente se la regalaban. Ellos la deshidrataban, era muy fácil hidratarla en un momento y con los que se unían las dos caravanas, unos traían el pulpo, otros traían el pimentón y el aceite, y entonces se hacía ese plato que ahora se llama afortunadamente pulpo a feira, porque en su momento se llamó la gallega, que no tenía gallego, dicho con todos los respetos, pero... Pero entonces nada Claro, nada es se que corresponde con la realidad, Miguel Ángel, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí, insisto, en Madrid hay, que lo contaré esta tarde, hay 4 restaurantes canarios, ¿no? Teniendo en cuenta todo el potencial de restaurantes que tiene Madrid, parece ridículo, pero el consuelo, que no sé si es consuelo, ya sabemos que es, en mal de muchos es consuelo de no muy listos, pero la cocina murciana, hay 3 restaurantes y la cocina aragonesa tiene 2 en Madrid, es decir, que la representación no puede ser más ridícula, pero lo más grave es que de cocina española creo que no hay ninguno. Vamos, yo no conozco en Madrid ninguno que haga cocina española donde tú puedas tomar pues un bacalao al pil pil, pues unas papas arrugadas con mojo, pero de verdad que sean papas arrugadas que se han traído, porque solo se producen aquí, ¿no? Es decir, lo demás, pues esa patatita chiquitina, eso no es la papa arrugada. Entonces, yo creo que lo que nos falta es perder el complejo. O sea, perder el complejo. Es decir, porque, por ejemplo, en Madrid no hay ningún sitio, esto lo he comprobado, donde uno se pueda tomar un pisto con un huevo frito, que ha sido una cena habitual, un pisto manchego, ¿no? sí. El pisto manchego. Y dices, ¿por qué no podemos comer un pisto manchego? ¿Por qué lo tenemos que comer con kimchi? ¿Qué se le ha perdido al kimchi en el pisto manchego? Y yo creo que lo que hace falta es volver a tener orgullo de que tenemos una cocina, como tienen
Por ejemplo, tú vas a un restaurante griego en cualquier parte del mundo y hay básicamente las mismas cosas, el tzatziki, la moussaka, tal. Ujú. Es decir, tienen orgullo de lo suyo. Países muy pequeñitos, fíjate, y además con una gastronomía pues muy limitada, país pobre. La cocina libanesa, Líbano, ¿no? Un país que prácticamente, desgraciadamente, ya casi ni existe, pero si vas a un libanés, pues te vas a encontrar con cosas libanesas. O Y si vas italiano, ¿no? La pizza, la pasta también, ¿no? ¿O no? bueno, los italianos, absolutamente. Fíjate, siempre cito, cuando tú llegas a Nápoles, es impresionante a la fabulosa plaza esa, Garibaldi, donde está todo. Está, pues, digamos, la línea fundamental del metro, están los trenes, está los autobuses, aquí está todo. Y es muy difícil encontrar un sitio que sea de cocina que no sea napolitana, Mm. porque ellos tienen orgullo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Entre otras cosas, en Nápoles es muy difícil encontrar un sitio donde te puedas tomar una buena pizza que exceda, digamos, de los 6 7 euros, porque no la vendería nadie. Quiero decir, tienes pizzas napolitanas, margaritas, auténticas joyas, y las tienes, pues eso, a 6 a 7 euros. Tienen orgullo de su cocina. Cuidado que Esto, cuando los canarios nos subamos tenemos un orgullo, tú has visto, cuando tenemos que votar estamos ahí, ¿sabes? Con lo cual yo lo que voy a animar a la gente, que muchas veces aquí lo hacemos, es que, y bueno, es una de las labores que hemos hecho durante mucho tiempo, Mercedes, Eugenio, que es pues hablar de esa cocina canaria con orgullo, exacto, y sobre todo de poner exacto. valor a lo que hacemos como algo tradicional. Esa Ah, cocina de donde nosotros, el comino está introducido en el pan, que es algo ah, ah, muy idéntico nuestro, muy que nos identifica, o utilizar ese cilantro, esa carne de cabra, ah, esa es característica de nuestra idiosincrasia, de nuestra tierra, de cómo cocinamos. Yo creo que eso sí que hacemos muy bien, o claro. lo intentamos, de hablar con todos los municipios, hablar con la gente, de hablar con el pueblo y decir, oye, que hay fiesta donde hacen esa cabra, pues queremos saber, ¿no? Queremos Claro, saber para claro. transmitirlo, para que la gente no se olvide de que eso es nuestro, Porque que creo que es importante. eso forma parte intrínseca de la identidad de un pueblo. Decía Josep Pla que un pueblo, un colectivo, es su paisaje reflejado en la cazuela. Hasta hace 4 días nos comíamos el paisaje, ¿no? Dice Es verdad. Estrabón que los astures hacen, se asombra que hacen pan de castañas, de que lo iban a hacer los pobres en Asturias. Claro. Los astures no sabían que existían los cereales, allí un farallón en los picos de Europa, no se habían enterado, entonces lo hacían de lo que podían, que no es exactamente una panificación, panifica, pues ya sabemos que el trigo y poco más. Pero todo eso nos explica a nosotros mismos. Y entonces renunciar a eso y renunciar a tu identidad, porque la gastronomía, la cocina es identidad, es identidad. Decía Julio Camba, lo dice de manera despreciativa, que la cocina española está llena de ajo y de prejuicios religiosos. Bueno, pues el ajo lo tenemos porque a nosotros nos romanizan unas legiones que vienen de Egipto, para los que el ajo es la vida, sin ajo no se sobrevive. El ajo es vasodilatador, con el ajo se curan heridas, el ajo es todo, absolutamente todo. Y entonces tenemos una cocina de ajo. Si nos hubieran romanizado unos que vinieran de las Galias, pues no tendríamos ajo en nuestra cocina. ¿Por qué tenemos 200 recetas de bacalao censadas? Digo del bacalao de verdad, el bacalao seco y salado, el bacalao cecial o bacalao acecinado. Pues porque Felipe II decide convertirse en el adalid contra el reformismo, y entonces, atacando a los luteranos, pues llegamos a 16, 17, 160 días de abstinencia de carne. El bacalao en el tercer país más de altitud media de Europa, pues la única opción es que fuera seco y salado, fresco, pues se Se tomaba echaba a perder. en la costa, y los señoritos, pues Carlos V, que tenían neveros y tal, esto sí a los reyes sí se los llevaban, pero entonces todo nuestro acervo de bacalao, en una ocasión estuve en Islandia, hace ya bastantes años, y entonces en Islandia no hay ningún plato, era entonces el primer productor mundial de bacalao, y no hacían nada con el bacalao. Y entonces hacían una cosa con un borrego enorme que olía aquello. Digo, ¿por qué no probáis a hacer bacalao? Porque ellos quemaron al obispo católico en 1600 y pico, que decía, entonces ellos no. Un protestante que era sorprendido comiendo bacalao, pues era casi tanto como que tú te negaras a comer morcilla, que era la forma en su momento, esto de que te den morcillas, pues era para demostrar pureza de sangre, porque un converso judío comiendo morcilla incumplía un doble Claro. precepto mosaico
mosaico, comer cerdo y comer sangre. Con lo cual, todo eso tiene tanto que ver, qué comemos, por qué lo comemos, con nuestra religión, con nuestra historia, con nuestra... cuando llegan los Borbones a España, pues este rey majareta, Felipe V, se casa primero con una francesa, introduce aquí le sopa al oignon, la sopa de cebolla que tomaban en Les Halles, entonces aquí se hace popular, y la segunda introduce el timbal de macarrones, que si habéis visto, por ejemplo, el gato pardo es como una tarta nupcial de macarrones con salchichas y tal. Al final el pueblo, ¿en qué convierte eso? En macarrones con chorizo. Pero los macarrones eran desconocidos en España. Entonces, si Felipe V no se hubiera casado con esta señora y esta señora no hubiera traído la mortadela, los macarrones y tal, pues estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, sin gastronomía no nos podemos explicar la historia, Claro. como no podemos explicar la música. La música del barroco es por algo, no es la música del Es barroco parte de tiene la que ver cultura, con la la cocina del gastronomía. barroco, con la literatura, con todo. Más cultura. Sí, Estamos es hablando, parte de la para cultura, la Claro. gastronomía. Y- Miguel Ángel, entonces hay que sacar pecho debemos sentirnos los canarios y canarias orgullosos de nuestra A mí me gastronomía. parece que es una gastronomía espectacular. El problema es encontrarla. Supongo que tampoco se puede hacer publicidad, pero anoche me acerqué por un sitio que está aquí al lado, Pérez and Beers, que bueno, tiene un menú absolutamente fantástico, que tiene una ropa vieja de cabra. Digo, hombre, a esto es a lo que yo vengo aquí, no a tomarme Lo que voy a encontrar donde yo vivo, claro. una hamburguesa con kimchi y con, ¿no? El kimchi está haciendo mucho daño. Sí, Eugenio, no, que ya sí, veo, que ya sí. veo. Pero bueno, yo la tomaba ahora con el kimchi porque yo qué sé, en Madrid no conozco ningún sitio donde no haya kimchi. O No, sea, pero que bueno, sí es verdad que hoy en día la oferta gastronómica está muy influenciada y es pues a veces lamentable en donde las cartas parecen copias y pecas, Sí. que encontramos casi los mismos platos, ¿no? Ujú. Todos con las mismas Claro, croquetas, exacto. todas con las mismas hamburguesas, todos con el pan bao, todas Y con eso el que tenemos aquí ceviche. el turismo, y Vanessa. cuando vamos de viaje Claro. queremos probar, no sé cuándo nos vamos a enterar, que cuando vamos de viaje queremos probar la Claro. gastronomía del sitio, Claro. no comer lo que como en mi Claro, casa. Bueno, claro, para seguir comiendo lo que comes en tu casa, pues pues quédate para en tu eso me casa. quedo en casa. Claro. Porque eso siempre será mejor. La tortilla de tu madre pues siempre Hombre, será pues la más eso es rica. imbatible. Porque claro, es el referente que tú tienes. Claro, Sí, Perdona. sí, 5 sí. de la tarde, hoy en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades, en la zona del Obelisco, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ya lo han escuchado, que vale la pena escuchar a Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo, escritor, experto en gastronomía y que nos ha acompañado aquí hoy en la sección. Gracias, Miguel Ángel, por este ratito Muchísimas gracias a enriquecedor. vosotros. Y perdonad mi pasión a veces No, por... Se hombre, agradece. no, se agradece, se Se agradece, se agradece. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Vanessa. A ustedes.